Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Libertelia. En este video vamos a hablar acerca de la paradoja de los diamantes y del agua y por qué el agua, a pesar de ser bastante más importante para poder vivir que los diamantes, es sin embargo más barato que un diamante. Entonces, partamos con los dos objetos que tenemos, que serían los diamantes y el agua. En general, los diamantes tienen un precio bastante grande, mientras que el valor o el precio del agua es bastante pequeño. Y sin embargo, el beneficio que nos dan los diamantes en comparación al agua es un beneficio bastante bajo. En cambio, el beneficio del agua es bastante mayor. Entonces, ¿por qué se da esta paradoja y por qué los diamantes son más caros siendo que el beneficio que entregan es menor al beneficio del agua que nos sirve para poder vivir? Y aquí la respuesta que han dado los distintos economistas a través de la historia tiene que ver con dos teorías. La primera teoría nos habla del valor objetivo de los productos en sí y la segunda teoría nos habla del valor subjetivo de los productos o de los bienes o servicios. La teoría del valor objetivo nos dice que el precio de los diamantes viene dado por los costos en que incurren la empresa para poder obtener estos diamantes y que por eso son tan caros. Entonces, dado que se necesita bastante trabajo y capital para poder obtener un diamante, su precio es relativamente mayor al precio del agua. En cambio, el agua, que nos dice la teoría del valor objetivo, es bastante simple y fácil el proceso para poder obtenerla y no se necesita tanto valor ni de capital o de trabajo y por eso su precio es menor. Pero la teoría del valor objetivo lo único que nos está hablando es con respecto al precio y queda el tema del beneficio que obtenemos de cada uno de estos productos. Entonces, como el beneficio de los diamantes es relativamente pequeño para poder subsistir, su beneficio es muy pequeño, por lo tanto el valor debiera de ser pequeño también. En cambio, el beneficio del agua es muy grande, pero sin embargo su precio es bastante bajo. Entonces, este es el dilema o la paradoja que se crea con los diamantes y con el agua. Esta paradoja surge por la teoría del valor objetivo, donde objetivamente se calcula el valor de un bien o servicio en base al capital y al trabajo que utilizamos para poder fabricarlo. En cambio, hay otra teoría que nos habla del valor subjetivo de que tienen los bienes o servicios. La teoría del valor subjetivo nos dice que el valor de cada bien o servicio va a depender de cada persona y en cada momento en que las personas estén consumiendo esos bienes o servicios. Entonces, ¿cómo lo podemos traer hacia este ejemplo de los diamantes y del agua? Normalmente, en la mayoría de las situaciones, las personas sí tienen acceso al agua y no es un problema de si nos vamos a morir de sed o no. Entonces, la teoría del valor subjetivo nos hace pensar en el margen. Pensando en el margen, no tenemos que pensar en todo el agua del mundo versus todos los diamantes del mundo. Lo que tenemos que pensar es en un diamante adicional o en un vaso de agua adicional. Como no nos estamos muriendo de sed, el valor adicional de un vaso de agua y la valoración que nosotros como personas le damos a un vaso de agua adicional es bastante pequeña, porque no es tan necesario para sobrevivir. A pesar que el agua en sí es necesario para sobrevivir, el valor o la necesidad de un vaso de agua adicional no lo es tanto. ¿Por qué? Porque no nos estamos muriendo de sed. Entonces, ¿cuánto voy a estar dispuesto a pagar yo personalmente por un vaso de agua adicional? Un precio bastante pequeño y reducido. Y a la vez tenemos otro factor que está influyendo y es el acceso al agua. El agua, la oferta de agua en general es bastante amplia y es cosa de ir al baño o a la cocina y echar agua en un vaso y listo. O si estamos en la calle es cosa de entrar a cualquier tienda y comprar una botella de agua. Entonces está al alcance de todos. La oferta de agua es bastante amplia. Uniendo estos dos factores, en primer lugar, de que en general no necesitamos el agua para sobrevivir. Y cuidado con lo que estoy diciendo acá. Obviamente necesitamos el agua para sobrevivir, pero un vaso de agua adicional no es necesario para que sobrevivamos. Por lo tanto, la valoración que le damos al agua es bastante pequeña. De esa forma, con la teoría subjetiva del valor, el beneficio que me da un vaso de agua adicional es bastante pequeño.
y lo vamos a tener ahí. En cambio, con los diamantes ocurre exactamente lo contrario. Normalmente las personas no tienen muchos diamantes y en general yo no me voy a encontrar un diamante caminando por la calle. O se puede dar el caso, pero es muy raro. Entonces, el tener un diamante adicional implica un beneficio bastante grande para mí. Y eso unido a todas las campañas de marketing que se han realizado con respecto a los diamantes. Entonces, pensando en una persona relativamente normal que no tiene muchos diamantes, un diamante adicional le entrega bastante beneficio. Entonces, el beneficio que tiene esa persona por ese diamante adicional es un beneficio muy grande y eso en parte explica por qué la valoración que tienen las personas de los diamantes es mayor que la valoración que tienen las personas del agua. Y ahí se estaría resolviendo la paradoja. También acá podemos analizar otra cosa que es la oferta de diamantes. Los diamantes en el mundo están controlados por un gran monopolista que tiene cerca del 80% actualmente de toda la producción de diamantes del mundo, que es De Beers. Y lo que ellos hacen es mantener la cantidad ofrecida lo más restringida posible para que nuestra valoración subjetiva, nuestro beneficio subjetivo, sea lo más alto posible y de esa manera cobrar un precio muy alto. Entonces la cantidad ofrecida de diamantes es bastante pequeña, lo que implica que nosotros como personas no tenemos tantos diamantes y el beneficio que obtenemos de un diamante adicional es muy grande y por eso se explica que el precio de los diamantes sea mayor. En cambio, el agua, el beneficio adicional de un vaso de agua es bastante pequeño porque tenemos agua disponible constantemente. Entonces, el valor que le asignamos o la valoración subjetiva de cada persona que le asignamos a un vaso de agua es bastante más pequeña. Y de esta manera la teoría subjetiva del valor responde a esta paradoja de los diamantes y del agua. Y de nuevo, para que no lo olviden, aquí estamos pensando en términos marginales, en una unidad adicional. Es interesante destacar en este tema también la historia económica, porque en el siglo XVI teníamos a la Escuela de Salamanca. También tenemos en el siglo XVIII a Adam Smith con La riqueza de las naciones. Y después tenemos en el siglo XIX el marginalismo. Lo más notable de esta historia y de la teoría del valor objetivo y valor subjetivo era que la Escuela de Salamanca en el siglo XVI ya estaba pendiente, ya estaba pensando en una teoría del valor subjetivo. En cambio, en el siglo XVIII, Adam Smith, al publicar su libro La riqueza de las naciones, basa su teoría en la teoría del valor objetivo de cada una de las cosas. Y no es hasta el siglo XIX, con los marginalistas y el movimiento del marginalismo, que se vuelve a adoptar la teoría del valor subjetivo para los bienes y para los servicios. Entonces, aquí es bastante interesante darse cuenta que los avances en materia de economía y de estudio del pensamiento económico no necesariamente implican que son buenos, sino que con la teoría del valor subjetivo y del valor objetivo nos damos cuenta de inmediato de que ya teníamos en el siglo XVI una teoría del valor subjetivo que después pasó a ser una teoría del valor objetivo, siendo un retroceso en todo el avance del estudio de la economía que se había hecho hasta el momento, y no es hasta el siglo XIX donde vuelve a aparecer la teoría del valor subjetivo, que es la teoría que se ocupa actualmente para poder explicar los fenómenos económicos. Ojalá que les haya servido este video. Cualquier comentario o consulta lo pueden poner más abajo. Y acuérdense de suscribirse a Libertelia si es que aún no lo han hecho, para que estén atentos a todas las nuevas actualizaciones. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.